¿Sabías que el hombre que convirtió a Roma en el mayor imperio de la antigüedad fue traicionado por sus propios amigos? Julio César no solo fue general, dictador y visionario, fue un mortal que retó a la República y pagó con sangre. Hoy viajaremos desde sus primeras victorias hasta esa puñalada que partió la historia en dos. Prepárate, porque entender a César es mirar de frente la ambición humana. ¿Te atreves? Cómo un joven noble casi arruinado llegó a mover legiones enteras. Julio César nació en el año 100 a.C., dentro de la gens Julia, una familia patricia que se vanagloriaba de descender de Iulo, hijo de Eneas y nieto de la diosa Venus. Sin embargo, en su infancia, Roma era una república convulsa, plagada de luchas internas. Su familia tenía apellido, pero poca influencia real, apenas dinero, escasas conexiones sólidas y enemigos políticos peligrosos que vigilaban cada movimiento del joven Cayo Julio César. En su juventud, Roma se encontraba bajo la dictadura de Lucio Cornelio Sila, un férreo optimista que purgó sin miramientos a todo aquel que representara una amenaza a la aristocracia conservadora. César, con apenas 20 años, desafió a Sila negándose a divorciarse de Cornelia, hija de Sina, uno de los enemigos más odiados del dictador. Por esta osadía, Sila ordenó su ejecución, pero gracias a la intercesión de influyentes amigos y familiares, César logró escapar de Roma y se exilió en Asia Menor, donde sirvió como soldado para sobrevivir. En Asia, César empezó a forjar su temple como líder. Participó en campañas contra piratas cilicios y se labró una reputación como valiente y astuto. Una anécdota famosa cuenta que fue secuestrado por piratas y mientras estaba cautivo, se burló de ellos prometiendo que cuando lo liberaran, volvería para crucificarlos. Y cumplió. Tras ser liberado, reunió barcos, capturó a sus captores y los ejecutó. Desde joven dejó claro que subestimarlo era un error mortal. Roma aún no sabía que este fugitivo marcaría para siempre su destino. ¿Qué hazañas escribió César en tierras salvajes que cambiaron el mapa de Europa para siempre? Tras su regreso triunfal a Roma, César ascendió rápidamente gracias a su carisma, alianzas políticas y una ambición insaciable. En el año 58 a.C., como procónsul, recibió el mando de la Galia Cisalpina y la Galia Narbonense. Lo que debía ser una simple gobernación se transformó en la empresa militar más brutal de su tiempo, la Guerra de las Galias. En 8 años, César conquistó vastos territorios, sometió tribus enteras y doblegó a millones. Documentó cada batalla en su obra De Bello Gallico, dejando claro que su genio militar solo era comparable a su habilidad para moldear la opinión pública. Vercingétorix, el carismático jefe arverno, fue su rival más tenaz. Organizó una coalición de tribus galas y logró asestarle golpes dolorosos. Pero César mostró su lado más implacable en Alesia, donde sitiaron y rodearon al líder galo. Con astucia táctica, ingeniería avanzada y disciplina férrea, César aplastó la rebelión. Vercingétorix fue llevado a Roma encadenado y exhibido como trofeo en el desfile triunfal, antes de ser estrangulado en prisión. Esta victoria selló la Galia como provincia romana y catapultó la leyenda de César a niveles de semidios. Pero detrás de cada victoria, César tejía una red de poder personal cada vez más grande, acumulando riquezas inimaginables y una legión de soldados fieles solo a él. Mientras tanto, el Senado romano observaba con recelo cómo este procónsul se convertía en un general insustituible. Sus campañas no solo engrandecieron Roma, forjaron el miedo que, tarde o temprano, lo enfrentaría a su propia patria. Porque para César, someter tierras lejanas era solo el preludio de conquistar la ciudad que lo vio nacer. ¿Cómo logró César tejer alianzas que parecían imposibles y luego romperlas para quedarse con todo el poder? Cuando regresó de la Galia, César sabía que ningún triunfo militar serviría sin respaldo político. Fue entonces cuando orquestó una de las alianzas más estratégicas de la República, el primer triunvirato, un pacto secreto entre 3 titanes, Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Pompeyo, el general más glorioso, Craso, el hombre más rico de Roma, y César, el más astuto. Unidos manipularon leyes, consulados y provincias,
pisoteando la autoridad del Senado para repartirse el mundo como botín privado. Pero el triunvirato era una bestia de 3 cabezas condenada a devorarse a sí misma. Craso, ansioso de gloria, murió en la desastrosa campaña contra los partos en Carras, dejando un vacío de poder. La hija de César, Julia, esposa de Pompeyo, murió en el parto, rompiendo el lazo familiar que mantenía la paz entre ambos caudillos. Sin Craso como contrapeso, Roma quedó dividida entre César y Pompeyo. 2 egos colosales, 2 legiones de leales, un solo trono invisible por el que pelear. El Senado, temeroso de la popularidad de César, se alineó con Pompeyo, declarando traidor a quien tanto había dado a la República. Cuando César recibió la orden de disolver su ejército y regresar como simple ciudadano, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En el 49 a.C., cruzó el Rubicón, un río fronterizo, al mando de su legión, pronunciando la frase que resonaría siglos: Alea iacta est, la suerte está echada. Con ese paso, Roma dejó de ser república y se convirtió en escenario de guerra civil. ¿Qué hizo que César pasara de libertador del pueblo a ser temido como un tirano coronado? Con Pompeyo vencido en Farsalia y asesinado en Egipto, César emergió imbatible. En lugar de retirarse victorioso, regresó a Roma para reordenar el caos. Se autoproclamó dictador vitalicio, centralizó el poder y reformó instituciones que, aunque oxidadas, sostenían la ilusión de democracia. Su calendario juliano sustituyó al antiguo, estableció colonias para veteranos, amplió derechos a provincias lejanas y perdonó a enemigos para mostrarse magnánimo. Se vendía como padre de la patria, pero para muchos era un monarca sin corona. En Egipto mantuvo una relación legendaria con Cleopatra, la joven reina que lo sedujo con su inteligencia y sensualidad política. De su unión nació Cesarión, su único hijo biológico reconocido. Con Cleopatra a su lado, César no solo se dejó embriagar por el exotismo oriental, sino que muchos romanos temieron que él soñara con reyes y dinastías. Roma, que se enorgullecía de haber desterrado la monarquía, empezó a susurrar que César se sentía un nuevo rey encarnado. Su arrogancia alimentó conspiraciones. Se hizo erigir estatuas como un dios viviente, aceptó honores divinos y permitió que se colocaran su imagen en templos. El Senado temblaba, la nobleza murmuraba y sus enemigos se unían en secreto. Bajo las togas se forjaron puñales. Julio César había conquistado la Galia, derrotado a Pompeyo y doblegado Oriente, pero no entendió que el único enemigo que nunca perdonaría era Roma misma. ¿Qué traición se gestó en silencio hasta hundir el puñal en el hombre más poderoso de Roma? La tensión se volvió insoportable. Un grupo de más de 60 senadores, autodenominados liberatores, comenzó a conspirar en secreto para devolver a Roma su libertad, o al menos su ilusión. Entre ellos estaban Bruto y Casio, antiguos aliados y amigos de César. Bruto, incluso, era visto como hijo putativo. Para los conspiradores, asesinarlo era más que un magnicidio. Era un acto ritual para cortar la raíz de un poder que amenazaba tragarse a Roma entera. El 15 de marzo del 44 a.C., los famosos Idus de marzo, César entró al teatro de Pompeyo para una reunión del Senado. Ignoró advertencias, sueños proféticos y señales funestas. Cuando tomó asiento, los conspiradores lo rodearon. Decenas de puñales se clavaron en su cuerpo. Plutarco dice que recibió 23 heridas. Su última mirada, según la leyenda, se dirigió a Bruto, a quien susurró la frase inmortal: «Tú también, hijo mío». Con su muerte, César se convirtió en mártir de su propio sueño imperial, y la república que sus asesinos creían salvar, en realidad, estaba condenada a desaparecer. Julio César fue más que un dictador. Fue la chispa que incendió el viejo mundo para encender el fuego de un imperio eterno. Su asesinato no restauró la república, sino que abrió la puerta para Augusto y los Césares que vendrían después. De sus conquistas, traiciones y reformas, nació Roma como imperio, y su nombre se transformó en sinónimo de poder absoluto, porque el precio de soñar con ser rey en Roma era la muerte, pero también la inmortalidad,
Suscríbete para descubrir qué otras coronas se partieron por traición y qué secretos aún se esconden bajo el mármol de Roma.